Buenos días a todos. Tenemos un tiempo muy especial ahora. En el transcurso de esta semana tuvimos unas actividades especiales, en particular este lunes 27 de julio, tuvimos una celebración de CR, donde varios de nuestros miembros participantes llegaron a graduarse, pasaron por un estudio que dura prácticamente un año entero, un estudio de pasos. Y estas son las personas que se graduaron. Está Felicita Flores. También está Alberto Martínez, que se graduó. También está Lesia Romero, se graduó también. Está Almadelia Sánchez y finalmente Manuel Sánchez. Cada uno de ellos se graduó de Celebremos la Recuperación y a cada uno de ellos se les va a dar un certificado de cumplimiento, un certificado oficial, y lee de esta manera: certificado de cumplimiento se le otorga y el nombre de la persona, estoy leyendo el de Felicita Flores, se le otorga a Felicita Flores para haber culminado satisfactoriamente el estudio de los 12 pasos de Celebremos la Recuperación, entregado en Harrisonburg el 27 de julio 2020, y cada uno de ellos, Alberto, Lesia, Alma y también Manuel, va a tener su propio certificado de cumplimiento. También cada uno de ellos recibirá unas fichas, y cada ficha simboliza un mes de cumplimiento, un mes de estar, ¿cómo se dice? Enfocado y trabajando los pasos. Y al cumplir todo, también reciben una moneda que dice Celebremos la Recuperación. He tomado los 12 pasos al camino a la recuperación. Es una moneda de bronce que cada uno recibe. Entonces todos ellos lo reciben como un recordatorio. Ahí desde sus casas ustedes pueden dar un aplauso a estos que se han graduado, o hacer por las redes sociales, darles felicitarlos a cada uno de ellos por este gran logro en sus vidas. Hemos visto la mano de Dios sobre ellos en estos días trabajando. Bueno, compañeros, ahora nos movemos al tiempo de la palabra de Dios en este día. Seguimos con nuestra serie Preguntas Incómodas. Es una serie que se enfoca en proveer respuestas bíblicas a preguntas controversiales que nosotros como cristianos afrontamos en el transcurso de la vida cotidiana. Ahora, el propósito aquí no es nosotros tener la habilidad de ganar un argumento. El propósito específico es que nosotros podamos entender y obtener una base bíblica en medio de estas controversias, en medio de estas preguntas que son controversiales en nuestros días. Y no solo eso, tener una base bíblica, pero también proveer una respuesta que honra a Dios sobre todas las cosas, una respuesta que honra a Dios y que también edifica a las personas con las cuales estamos compartiendo. La idea no es dañar a las personas o restar o humillar. La idea es bendecirlos y realzarlos con la respuesta que Dios tiene para ellos y para nosotros. Vamos a estar contestando preguntas como: ¿acaso todas religiones llegan a Dios? ¿Debería la iglesia predicar? ¿Debería la iglesia predicar de la política? ¿Es todo matrimonio aceptable delante de Dios? ¿Acaso un Dios amoroso enviaría a una persona al infierno? Estas son las preguntas que vamos a estar
tratando y buscando respuestas bíblicas a estas preguntas que normalmente son controversiales y nos ponen en un estado, en una posición difícil. La semana pasada tocamos el tema de las religiones, contestamos la pregunta, ¿acaso toda religión llega a Dios? Hoy vamos a tocar la pregunta, ¿debería la iglesia predicar sobre la política? Esa es la pregunta que vamos a tratar, especialmente en este año, que es un año de votación, es un año de gran debate y las cosas se van a empezar a aumentar y los debates van a empezar a levantarse. Es una pregunta, una de las preguntas más controversiales que hemos afrontado. No solo en estos días, pero en días, en años donde es un año de votación. Entonces, es la pregunta, ¿debería la iglesia predicar sobre la política? Y es controversial y en especial entre los cristianos. No solo es controversial, la política ha sido un punto de contención, de alienación y también de división entre los cristianos, entre los seguidores de Jesucristo, entre aquellas personas que creen en Dios y han entregado su vida a Dios. Y estoy seguro que quizás tú has escuchado comentarios como esos que voy a mencionar ahora. No entiendo cómo ellos pueden apoyar a ese partido. Son comentarios que yo personalmente he escuchado y en tiempos atrás también los he pensado yo mismo y he tenido que mirar dentro de mí y decir, espérate, ¿es correcto que yo piense de esta manera? ¿Es correcto que yo juzgue de esta manera? ¿Es correcto que yo tenga estos sentimientos hacia a otra persona que tiene un pensamiento, una posición diferente a la mía? Entonces, no entiendo. Esos son comentarios que hemos escuchado, quizás hasta los hemos declarado. No entiendo cómo ellos pueden apoyar ese partido político o este comentario. No entiendo por qué votaron por ese candidato. No entiendo por qué votaron por ese candidato. Y aún se ponen peores los comentarios. Si uno es republicano, no es cristiano. Si uno es demócrata, no es cristiano. Si uno vota para ese candidato, está fuera de la voluntad de Dios. Son comentarios que yo personalmente he escuchado de otros en un diálogo que he tenido o en cuanto ellos se han expresado en cuanto a su posición política o su preferencia política. Tristemente, es lo que se ha escuchado. Ahora, a menudo la oposición política que uno mantiene, que uno mantiene nos lleva a despreciar a aquellos que piensan diferente a nosotros. Quizás uno no lo haga abiertamente, pero quizás por dentro uno desarrolla ideas que los llena de orgullo y los hacen pensar que son mejores que aquellas personas, o que su posición es mejor que aquella persona, o que su idea es mejor que aquella persona, o que su partido, el partido al que apoya es mejor que aquel otro partido. Eso es lo que empieza a ocurrir. Nos llevamos de esta manera. La política nuevamente ha sido un punto de contención, alienación y división entre cristianos. Y así que hoy nosotros vamos a mirar a las Escrituras y tener una respuesta clara y adecuada sobre este tema. ¿Debería la iglesia predicar sobre la política? Y quiero empezar explicando de dónde tú y yo sacamos nuestra posición y convicción política. ¿De dónde es que sacamos nuestras convicciones políticas? Nuestro punto de vista político
es moldeado, es desarrollado por ciertos y varios factores. Por ejemplo, ¿dónde nacimos? ¿Dónde nacimos y vivimos? Es un factor que influye a nuestra posición política o nuestra opinión política. ¿Cómo fuimos criados? Voces influyentes en nuestras vidas, como mentores, maestros, personas famosas que han sido vocales en hablar de la política, o la prensa, las redes sociales influyen también nuestra posición política, son características que influyen a nuestra posición política. ¿Dónde fuimos educados? El nivel de nuestra educación también moldea nuestra posición. Lo que hemos escuchado y lo que se nos ha dicho, lo que hemos escuchado en el transcurso de nuestras vidas, lo que se nos ha dicho en el transcurso de nuestras vidas, lo que hemos visto y lo que hemos experimentado también influye. Estos son algunos de los factores. Hay otros factores también que contribuyen al desarrollo de una posición política, de una preferencia política. Todos estos factores contribuyen. Ahora, todos, tú, yo, todos tenemos una posición política, tenemos un punto de vista político, y cada uno de ellos, cada uno llega ahí por los factores que hemos mencionado. Cada uno, tú llegas a ese punto. ¿Qué es lo que tú crees de la política? ¿Qué es lo que tú piensas de un partido o de otro? ¿Qué es lo que tú piensas de un candidato u otro? Llegas ahí por los factores que han moldeado, han dirigido, le han dado forma a tu preferencia. Entonces, cualquiera que sea tu posición, cualquiera que sea, seas demócrata, seas republicano, seas independiente, aquellos de nosotros que estamos en otros países, en Latinoamérica, cualquiera que sea tu preferencia o tu partido político, eso no te hace un mejor cristiano y tampoco te hace un peor cristiano. Y el problema en la iglesia es que nuestra posición política nos ha dividido en pensar que eso nos hace mejor o nos hace peor. Y eso no es así. Entonces, cualquiera que sea tu punto de vista político o tu afiliación política, esto no te hace mejor y tampoco te hace peor cristiano. Ahora, mientras Jesús estuvo en la tierra, Él fue afrontado para que tomara una posición política. A él se le dirigieron los fariseos y los herodianos y le preguntaron si estaba permitido pagar impuestos al César o no. Eso es lo que le preguntaron a él, si estaba permitido. Claro, cuando lo afrontaron para ver si él tomaba una posición política a su favor o en contra de su favor, pero aún en todo caso, ellos querían desacreditar a Jesús. Ahora, los fariseos y los herodianos querían que Jesús tomara esta posición, ¿verdad? Este argumento, y para ver dónde él caía, para ver qué afiliación era su preferencia, para ver si él pertenecía o suscribía a un partido o al otro. Los fariseos, fíjense, pertenecían a un partido religioso que deseaba restaurar la dinastía y el reino del rey David, el linaje, el tipo de gobierno que llevó a cabo el rey David ahí en Palestina. Y los herodianos eran seguidores del rey Herodes, un partido político que quería restaurar a Herodes como rey en toda Judea. Entonces, políticamente estos dos grupos, los fariseos
y los herodianos políticamente, ellos estaban en oposición el uno a el otro. Los dos pertenecían a partidos totalmente opuestos el uno a el otro. Entonces, querían saber políticamente en qué lado caía Jesús, en qué lado estaba Jesús. Y querían saber cuál era la posición política de Jesús. Y ellos pensaban, en realidad, cualquier respuesta que Jesús daba, lo iba a poner en desgracia o fuera de favor con cualquier grupo de personas. Entonces Jesús viene y les responde de esta manera en Mateo 22, versículo 19 al 21. Jesús le dice lo siguiente, le dice, muéstrame la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, le preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, aquí Jesús bien claramente les dice a ellos, óyeme, pues si esta inscripción es del César, si esta moneda es del César, pues dale al César lo que le pertenece a él. O sea, esta era una situación políticamente cargada, porque el impuesto de esta pregunta era el impuesto que simplemente por uno estar vivo, era el impuesto de uno poder vivir bajo el imperio romano. Ese era el impuesto de eso es lo que doy simplemente por tener el derecho y el privilegio de vivir, respirar bajo el gobierno del imperio romano. Y aquí estos dos grupos están entre medio y diciendo, oye, ¿es adecuado dar este impuesto o no es adecuado dar este impuesto? ¿Deberíamos darlo o no deberíamos darlo? ¿Dónde tú caes, Jesús? ¿Dónde es que tú caes en medio de este argumento político? Y Jesús le dice, oye, esa inscripción, si es del César, si el César produjo y mandó a sellar estas monedas con su imagen, si él las produjo, pues devuélveselas a él, dáselas a él. Dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿quién es de Dios? ¿Quién es de Dios? Tú eres de Dios, yo soy de Dios. Como ser humano, el único que lleva a cabo la imagen de Dios imprenta en su vida, la hechura de Dios, la creación de Dios. Entonces tú perteneces a Dios. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Dedícate a Dios. Dale a Dios. Dale lo que le pertenece realmente a este rey, a este gobernante César. Y dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios. Yo pertenezco a Dios. Entonces, en esencia, Jesús le estaba diciendo, oye, haz lo que es correcto, haz lo que es correcto. Sé fiel a Dios y obedece a Dios y respeta a las leyes del gobierno. Lo que es del César, dáselo al César. Lo que es de Dios, dáselo a Dios. Entonces, a menudo yo pienso que nosotros, lamentablemente, actuamos como los fariseos y los herodianos cuando se trata de la política. Empezamos a criticar, empezamos a señalar, empezamos a menospreciar, empezamos a tratar a otros cristianos que tienen otra opinión política diferente a la nuestra. Y en ningún lugar la Biblia nos manda o nos llama a tratarnos de esa manera. Entonces, la política a menudo crea esta división, estas contenciones entre nosotros. ¿Debería la iglesia entonces predicar de la política? ¿Debería la iglesia predicar de la política?
Mi respuesta es bien sencilla. Es por supuesto que sí, debería de predicar sobre la política. La política es una parte de nuestras vidas cotidianas. Es una parte de nuestras vidas cotidianas. O sea, por esta razón predicamos sobre la política porque es una parte significativa de nuestras vidas. Ahora, la respuesta es un poquito más complicada que un simplemente sí o no, ¿verdad? Es un poquito más complicada. Si con esta pregunta buscamos que yo como predicador o que la iglesia como una institución, endorse un candidato, ¿verdad? Que endorse un candidato o nos deje saber por quién debemos de votar, la respuesta es claramente no. Porque la iglesia no está puesta aquí en la tierra para endorsar a un candidato o un partido en particular. La iglesia está para predicar el reino de Dios aquí en la tierra. Fíjense lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 18, versículo 36, dijo lo siguiente: mi reino no es de este mundo. Mi reino, el reino de Dios, el reino de Jesús, no es de este mundo. En Juan capítulo 6, versículo 15, aquí la palabra de Dios nos dice que después de alimentar a los 5,000 personas, a hombres, sin incluir a los niños y a las mujeres, después se calcula que habían alrededor de unas 10,000 personas allí presentes cuando Jesús hizo este gran milagro de tomar los panes y los pescados y darle de comer a esta gran multitud. Las escrituras nos dicen, Juan capítulo 6, versículo 15, que ellos trataron de llevárselo a la fuerza y declararlo rey. Y Jesús no se los permitió. No se los permitió. ¿Tú sabes por qué? Porque el reino de Dios no es de este mundo. La Biblia también nos dice en Mateo capítulo 4, versículos 9 al 10, que Jesús lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de este mundo y su esplendor. Y le dijo a Jesús: Jesús, si tú te arrodillas y tú me adoras a mí, yo te daré todos estos reinos y su esplendor. Y Jesús le dijo: vete Satanás. Porque la Biblia nos dice, las escrituras nos dicen, adora y póstrate delante de Dios y solo adora a Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: óyeme, mi reino no es de este mundo. Ahora, Jesús no vino a este mundo para unirse a un partido u otro. Jesús no vino a este mundo para avanzar la agenda demócrata o la agenda republicana o la agenda independiente. Jesús no vino para ninguno de estos partidos. Jesús no vino para volar la bandera política de este país o de cualquier otro país. Jesús no vino para establecer un partido u otro. Jesús vino para establecer el reino de Dios. El reino de Dios no está, escúchame bien, el reino de Dios no está relacionado con un partido político. Tampoco es impactado por quién es el presidente de los Estados Unidos o de Rusia o de Corea del Norte o cualquier otro país. El reino de Dios no cambia por la política de este país o cualquier otro país. Y tú y yo necesitamos entender esto. Jesús no vino para establecer un partido político terrenal. Y esta es la realidad. Como cristianos y pastores debemos ser conocidos por compartir y predicar el evangelio de Jesucristo. Como pastor, como iglesia, predicamos y promovemos la gracia de Dios
la gracia de Dios a todo ser humano, alzamos nuestra voz en contra la injusticia, la discriminación, el prejuicio, el abuso hacia los indefensos y hacia los marginados. Presentamos el amor incondicional de Dios y la gracia inmerecida de Dios a todo ser humano, sin importar su raza, cultura, color, educación y afiliación política. Le expresamos y le compartimos la gracia de Dios. El reino de Dios no está compuesto de personas, es decir, está compuesto de personas de todo tipo, de todo lugar, de toda lengua. Es un reino totalmente diverso. Está compuesto por chinos, por árabes, por africanos, por americanos, por latinoamericanos, por europeos y muchos más. Es un reino que es centrado en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la persona. Estamos rodeados y estamos por Jesús. El reino de Dios está compuesto también por cristianos que son republicanos, por cristianos que son demócratas, por cristianos que son independientes. O sea, no hay un partido en particular, sino todos somos hijos de Dios expresando una idea diferente. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y tú y yo necesitamos verdaderamente entender esto. Al final, escúchame bien, al final, el que regresará a llevarse su iglesia, el que regresará de nuevo, no va a ser un partido político. El que regresará no va a ser un candidato de tu preferencia. No va a ser Obama. No va a ser Clinton, no va a ser Donald Trump, no va a ser Ronald Reagan. Ninguno de estos va a regresar para llevarse a la iglesia al destino y al lugar donde Jesús ha deseado. El único que va a regresar por su iglesia, el único que tiene y vendrá con gran poder y con gran majestad por su iglesia, va a ser Jesucristo el Señor. Y las Escrituras nos dicen que toda lengua y toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él vino para establecer el reino de Dios, y el reino de Dios no es de este mundo. Ahora, Dios espera que tú y yo seamos ciudadanos responsables. Es lo que Él espera de nosotros aquí en nuestra sociedad. Las Escrituras nos dan el entender que uno tiene la responsabilidad como ciudadano de participar políticamente en los asuntos del día de hoy. Esto lo vemos en las Escrituras. Fíjate, en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, nos llama a ser ciudadanos responsables cumpliendo con nuestras responsabilidades. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2, nos llama a orar por aquellos que están en autoridad sobre nosotros, específicamente, en especial, a los gobernantes. La realidad es que la mayoría de nosotros, en vez de orar por nuestros gobernantes, pasamos criticándolos, o despreciándolos, o subestimándolos. No estoy diciendo que son perfectos, lo que estoy diciendo es que nos estamos saliendo del propósito de Dios para su iglesia, para ti y para mí. El propósito que tenemos y el mandato que tenemos de orar por nuestros líderes gobernantes, a pesar de quienes son, republicanos, demócratas, independientes. Tenemos la responsabilidad de orar por ellos para que Dios les imparta entendimiento y sabiduría, para que ellos puedan gobernar de una manera adecuada y todos podamos disfrutar de la paz y de la organización que se pone en movimiento
En Tito capítulo 3, versículo 9, también las Escrituras nos llaman a evitar, escúchame bien, a evitar conversaciones necias, controversias, discusiones y peleas sobre la ley. Eso es lo que nos dice las Escrituras. ¿Por qué la Biblia nos dice esto? ¿Por qué la Biblia nos advierte de estas cosas? Porque este es el tipo de conversación que divide a los cristianos y hace que el testimonio tuyo y el testimonio mío y el testimonio de la iglesia sea inválido o no tenga validez. Qué tristeza, qué tristeza. Como cristianos entonces, como cristianos tenemos toda oportunidad posible, estas oportunidades las tomamos para promover la justicia de Dios en nuestra sociedad. Fíjense, no cabe duda en mi mente que Jesús sabía que nosotros como cristianos, tú y yo como cristianos, íbamos a afrontaríamos situaciones que iban a crear división entre nosotros, entre creyentes. División que haría a nuestro testimonio como cristianos inválido e impotente en nuestra sociedad. Porque es la unidad que nos impulsa hacia adelante. La división impide el avance. Si uno está dividido, esa división, si uno está indeciso, es difícil uno poner una dirección clara. Si la iglesia está dividida, si la iglesia está en contención, si está en pelea, ¿cómo es que la iglesia va a ganarse? ¿Cómo es que las personas fuera de la iglesia, como aquellos que no conocen a Jesucristo, van a mirar a la iglesia? Si la iglesia en sí no sabe tratar con sus diversidades. Es lo que nos dice. Ahora, en sus últimas horas de vida, antes de ser arrestado y morir en la cruz, Jesús oró por la unidad de todos los cristianos. Y esto usted, si va a Juan capítulo 17, en el Evangelio de Juan en la Biblia, capítulo 17, ahí usted va a ver lo que Jesús hace. En Juan capítulo 17, el primer versículo 1 al 5, Jesús ora por el reino de Dios. Él ora por el reino de Dios para que Él y el Padre sean glorificados y que todo ser humano llegue a conocer a Dios. Que todo ser humano llegue a conocer a Dios a través de Jesús. En el mismo capítulo, versículos 6 al 19, entonces Jesús aquí ora por los discípulos. En el versículo 20 al 26, Jesús ora por el resto de los que van a creer por medio del mensaje de los discípulos. Él ora por estas cosas. Él oró por todas las personas hasta el día de hoy, hasta el día de mañana, y así hasta que sigamos hasta el fin del mundo. Noten lo que Jesús le pide al Padre en oración. Fíjense, Juan 17:11, la segunda parte del versículo dice esto: Padre Santo, protégelos. Está hablando de los discípulos, de los 12 discípulos. Él dice: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, para que sean uno. Lo mismo que nosotros. Aquí Jesús está diciendo: Señor, protege a los discípulos, cuida de ellos, no simplemente para que no les ocurra daño. Ese no es el motivo de la oración, el propósito de la oración. Aquí el propósito de la oración es: Señor, protégelos para que ellos estén unidos, tengan un mismo parecer, así como tú y yo, Padre, como tú y yo estamos unidos. Y después él sigue, el versículo 20, él dice:
No ruego solo por estos, los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, para que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, ¿verdad? Entonces ahora Jesús pide por la unidad de todos los creyentes, desde los discípulos hasta el día de hoy. Eso es decir, tú y yo. Dios pide por tu unidad y mi unidad, que tú y yo seamos uno, que estemos unidos. Y el que nos une es Jesús, no la política. El que nos une es Jesús. Entonces Él dice, por esta razón, que ellos sean uno, por esta razón, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea que Jesús vino a esta tierra físicamente de parte de Dios para conectarnos a nosotros hacia Dios. Para liberarnos a nosotros del pecado, del maligno, de la influencia de la maldad, para romper esas cadenas en nuestras vidas y conectarnos con Dios. Para que el mundo crea que Jesús vino con ese propósito, para unirnos a Él, unirnos a Dios. Jesús sabía que tú y yo íbamos a afrontar dificultades y diferencias. Entonces Él ora esto. Esa es la oración de Jesús. Es una oración poderosa. Ahora, basado en lo que la Biblia y Jesús nos dice aquí en este pasaje, yo quiero que nosotros llevemos a cabo unas sugerencias bíblicas, unas sugerencias para nosotros poner en prácticas como hermanos en Cristo, como hijos y seguidores de Jesús, como hijos de Dios y seguidores de Jesús. Hay ciertas prácticas que tú y yo debemos de poner en movimiento en nuestras vidas, individualmente y colectivamente como iglesia. La primera es esta: pon el reino de Dios primero. Pon el reino de Dios primero sobre tu posición política, sobre tu preferencia política. Pon el reino de Dios primero. Al frente de tu opinión política, pon el reino de Dios por delante, no detrás. No tu política primero y después Dios. No, Dios primero y después tus ideas políticas. Deja que Dios, deja que Jesús, deja que sus palabras sean el filtro para que moldeen tus pensamientos políticos y tu preferencia política. Esa es la idea. No cometas el error de elevar tu opinión al nivel de la palabra de Dios. Hay algunas personas que su opinión las elevan. Esta es mi opinión política, eso es lo que yo creo de la política, eso es lo que yo creo, y elevan su posición política al nivel de la palabra de Dios. Como que si tu opinión tiene el mismo aporte que la palabra de Dios. Que Dios nos ayude con esto, que Dios nos ponga en nuestro lugar, porque tu posición política, tus ideas políticas, tu preferencia política no llega al nivel de la palabra de Dios. Y nosotros, tú y yo, necesitamos tener cuidado de no elevar nuestras ideas y nuestra preferencia política al nivel de la palabra de Dios. No son congruentes. Cualquier posición o cualquier preferencia política que tú y yo tengamos debe de tener los valores del reino de Dios sobre los valores terrenales de este mundo. Puedes tener una opinión política, pero tu opinión política no es más grande que el propósito de Dios y los valores de Dios. ¿Okay? No lo es. Entonces, ponemos primero el reino de Dios por delante. Cuando nos enfocamos en el reino de Dios, cuando nosotros
Tenemos el reino de Dios como nuestro enfoque, como nuestra prioridad. Empezamos a unificarnos a pesar de nuestra posición política. La segunda sugerencia es esta: busca la unidad, busca la unidad. Busca la unidad en toda nuestra diversidad. La iglesia, escúchame bien, la iglesia está compuesta de personas diferentes y personas de diferentes lugares, de diferentes trasfondos. Esa es la iglesia. Esto no es novedad, esto no es algo nuevo de hoy. Es algo que desde las Escrituras, desde antaño, desde siglos, vemos que la iglesia y el pueblo de Dios es un pueblo de gran diversidad. Es un pueblo totalmente diverso. Por ejemplo, los discípulos eran un grupo diverso. Los discípulos eran un grupo diverso. Sí, de estos 12 discípulos, habían allí entre ellos, habían agricultores, habían activistas, habían activistas políticos y habían empleados del gobierno que seguían a Jesús. Entre los discípulos de Jesús estaba Simón el Celote y también estaba Mateo, el recaudador de impuestos. Y te aseguro que Simón el Celote y Mateo estaban en dos puntos políticos totalmente diferentes. Un celote aquí era un individuo que pertenecía a un grupo de personas que apoyaba un movimiento que buscaba ser libre del imperio romano. Ahora, el recaudador de impuestos estaba contratado por el imperio romano, por el gobierno romano, para recaudar fondos, levantar impuestos de sus propios compatriotas para pagar y sostener los gastos del gobierno romano. Los dos estaban totalmente opuestos y estos dos hombres eran seguidores de Jesús. La iglesia de Jerusalén era una iglesia diversa. En esta iglesia habían judíos y habían griegos también. Habían hebreos judíos y judíos griegos. En el día de Pentecostés se unieron a la iglesia un sinnúmero de personas de diferentes lugares conocidos. Fíjate, en Hechos capítulo 2, versículo 9, las Escrituras nos dicen que habían partos, medos, personas de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, de Libia, de Roma. Toda esta gente llegaron a escuchar el mensaje del Evangelio y agregarse a la iglesia. Una iglesia diversa, una iglesia con diferentes puntos, razas, puntos de vista políticos. Era una iglesia bien diversa. La iglesia en Antioquía, la iglesia que envió a Pablo y a Bernabé a que vayan al campo misionero y expandieran el reino de Dios. Esta iglesia era una iglesia bien diversa. En Hechos capítulo 13, la iglesia nos dice que estaba Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé eran judíos que se criaron fuera de Palestina, fuera de Israel. Y los dos conocían bien la cultura judía, la cultura griega. La entendían muy bien y los dos eran muy fluyentes en hebreo, en arameo y en griego. Hablaban 3 lenguajes y los hablaban perfectamente. Manaén era otro líder en la iglesia de Antioquía. Manaén creció con Herodes Antipas, una persona con conocimiento y entendimiento de la cultura y la política. Ese era Manaén, era un político, una persona que creció en ese ambiente. Lucio y Simón eran africanos. Esos eran los líderes de la iglesia de Antioquía. Era una iglesia diversa.
Y juntos, ¿qué es lo que los unía? El reino de Dios, aún en medio de su diversidad. ¿Y qué tal nuestra iglesia? La iglesia del Nazareno. Aquí en Harrisonburg, Virginia, la iglesia del Nazareno en Harrisonburg, Virginia, y la iglesia del Nazareno que está en más de 160 países alrededor del mundo. Es la iglesia del Nazareno. Pero aquí en Harrisonburg, nuestra iglesia está compuesta de diversas personas, de diferentes trasfondos culturales latinoamericanos. Somos peruanos, somos panameños, somos bolivianos, somos ecuatorianos, somos colombianos, somos uruguayos, somos puertorriqueños, somos cubanos, somos dominicanos, somos salvadoreños, somos guatemaltecos, somos hondureños, somos mexicanos, somos americanos y otros más. O sea, somos una iglesia diversa de cultura, de diferentes trasfondos culturales, educativos, sociales. Somos una iglesia diversa y en nuestra diversidad Dios nos llama a estar unidos, a apreciar nuestra diversidad. No desecharnos, no descartarnos, no despreciarnos, sino estar unidos para promover el reino de Dios y establecer el reino de Dios. Cuando la iglesia creció en el primer siglo, era una iglesia diversa culturalmente, con posiciones y preferencias políticas diferentes. Fíjate lo que Tito dice en el capítulo 3, versículo 9, dice: evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Carecen de provecho y de sentido. Iglesia, en nuestra diversidad es fácil criticar cómo los demás son diferentes. Es fácil subestimar a aquellos que son diferentes a nosotros. No lo hagas. Las Escrituras nos dicen: evita hacer estas cosas. En nuestra diversidad de cultura y preferencia política, busquemos la unidad y los valores del reino de Dios. Evitemos entonces argumentos insensatos que nos dividen. Vamos a respetarnos, vamos a escucharnos para comprender lo que ha formado nuestras vidas, para comprender la diversidad que otro trae a unirse a nosotros, a estar juntos de nosotros. Vamos a comprendernos. No vilipendiamos ni demonizamos a otros porque tienen una opinión o un punto de vista diferente. No excluimos ni alienamos a las personas porque apoyan un partido u otro. Abrazamos nuestra diversidad, buscamos y oramos por la unidad como Jesús la pidió al Padre. Que así sea. Hay una sugerencia más, y es esta: ama genuinamente los que son diferentes. Ama genuinamente los que son diferentes. Dios envió a Jesús por amor. Dios envió a Jesús por amor, no para elevar un partido político en particular. Jesús estableció su reino con una fundación de amor. Murió para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de la influencia del mal, del pecado y del maligno. Él hizo todo esto para reconciliarnos con Dios y establecer su reino en nosotros. Fíjate, las Escrituras nos llaman a amar a nuestro prójimo, es lo que nos dice en Mateo 22:39, que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Las Escrituras nos llaman a amar a nuestro enemigo, es lo que nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 44. En Romanos capítulo 12 nos dice, debemos de amarnos con amor fraternal.
aceptarnos, no juzgarnos, no despreciarnos. Si nos tratamos mal, no estamos obedeciendo ni andando en amor. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Entonces, el punto llega siendo este: ama genuinamente a los que son diferentes. En Juan capítulo 13, versículo 34, la palabra de Dios nos dice esto. Jesús está hablando y Él dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. La Biblia nos dice que debemos amarnos como Jesús nos amó. El estándar de amor es el estándar que Jesús establece. Ese es el estándar. El estándar es un amor que pone en alto el valor y el valor de la vida de otra persona. Es un amor que no discrimina o descarta a las personas. Es un amor que invita y celebra tu diversidad y mi diversidad. Tú no eres descartado del amor de Dios y yo tampoco por mi posición política o mi preferencia política o el color de mi raza o mi trasfondo. Dios no me rechaza por eso, así como Él no rechazó a los discípulos o aquellos que compusieron la iglesia nueva testamentaria. Entonces, Él nos llama a amarnos genuinamente como Él nos amó. Entonces, ama genuinamente a los que son diferentes. Ahora, a la pregunta, ¿debería la iglesia entonces predicar de la política? Pues por supuesto que sí, por supuesto. Pero no para promover un candidato o un partido político. Y no para polarizar o criticar o alienar a un cristiano de la iglesia. Esta no es una iglesia demócrata, esta no es una iglesia republicana y tampoco es una iglesia independiente. Es una iglesia que promueve el reino de Dios y alza la bandera del reino de Dios. Entonces, predicamos para promover el reino de Dios y su justicia. Predicamos para instruir en el camino del Señor. Predicamos los valores y el propósito del reino de Dios. Entonces, como cristiano, en todo momento, tú y yo, ponemos el reino de Dios primero. Buscamos la unidad en nuestra diversidad y amamos genuinamente a aquellos que son diferentes. Que así sea con nosotros. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos hablar de asuntos controversiales y tener sentido y entendimiento en medio de ellos. Gracias porque fuiste tú que moriste, no para levantar un partido político, sino para establecer el reino de Dios y su justicia. Y al final, el que va a regresar no es un personaje político, no es un presidente de antaño. El que va a regresar por su iglesia, el que va a venir por su iglesia, es Jesucristo. Y vendrá en toda justicia. Y ese día, toda rodilla se doblará en reconocimiento y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área,
te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscribe a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.